Hoy vamos a hablar de la guerra de Troya y de sus orígenes ocultos. La guerra de Troya es un acontecimiento que se da en el contexto del rapto de una mujer hermosa llamada Helena, a quienes los troyanos secuestran y que los griegos, que habían juramentado entre ellos defender a aquella mujer de posibles raptos por otro acontecimiento que ya voy a contar, tuvieron que ir al rescate. En aquella guerra, que duró 10 años o 20, según el relato que se tome en cuenta, se destacan dos héroes. Uno de ellos es Héctor y el otro es Aquiles, el primero por Troya y el segundo por los griegos. Bien, ¿por qué habían juramentado los reyes griegos que iban a defender a aquella mujer que estaba casada con uno de los reyes, con el rey de Esparta llamado Menelao? Esto se debía a que Helena, aquella mujer bellísima, había ya sido secuestrada siendo una niña por otro héroe griego, héroe en el sentido que dan los griegos, ¿no? Por otro héroe llamado Teseo. Teseo la había secuestrado y cuando fue recuperada, los reyes juraron protegerla, más allá de con quién se casase, debido a que era una muchacha que ya era muy codiciada. Ahora bien, aquí hay algo muy importante que generalmente y casi siempre pasa por alto, que es que Helena era una sacerdotisa, es decir, era una mujer que sabía de los misterios ocultos y era quien podía comunicar los deseos de los dioses. Es decir, que el secuestro de Helena no es solamente el de una mujer hermosa, sino el de una sabiduría ancestral de los griegos a la cual los troyanos no tenían acceso. Esta historia empezó mucho antes, la historia de la guerra de Troya, mucho antes que en el rapto de Helena. En realidad, empezó en el casamiento de una ninfa llamada Tetis y de un humano llamado Peleo, que más tarde van a tener a un hijo llamado Aquiles. Cuando Tetis y Peleo se iban a casar, invitaron a todos los dioses, menos a Irinis, la diosa de la discordia. Y esta diosa, como había sido despechada, envió una manzana a la fiesta que tenía una inscripción que decía: para la más hermosa. Esta es la famosa manzana de la discordia. Allí la diosa Hera, la diosa Atenea y la diosa Afrodita se disputaron la manzana. Como no podían llegar a un acuerdo acerca de cuál era la más bella y por ende la poseedora de la manzana por derecho, decidieron ir a buscar a un humano para que él pudiera determinar cuál de las tres diosas era la más hermosa y por lo tanto la dueña de la manzana. Así que las diosas se aparecieron a un campesino, que era hijo de un rey pero que él todavía no lo sabía, llamado Paris, y le alcanzaron la manzana y le dijeron: queremos que nos la des a la más hermosa de nosotras. Como el joven miraba a las tres diosas y no sabía cuál elegir, Hera, la diosa madre, le dijo: si me la das a mí, te ofrezco poder por encima de todos los hombres. Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, le dijo que le iba a dar fama y sabiduría por encima de todos los hombres. Mientras que Afrodita, que llevaba un cinturón que la hacía aún más bella de lo que era, le dijo que si le obsequiaba a ella la manzana, ella le iba a dar el amor de la mujer más hermosa del mundo. Así que Paris, embelesado por la belleza de Afrodita y por la idea de poder poseer a la mujer más hermosa, a ella le dio la manzana. Y así fue que Hera y Palas Atenea maldijeron al destino de su pueblo y de su padre, marchándose. Bien, cuando Paris conoció a Helena, supo que era el momento de cobrar aquella deuda. Y así fue que Helena, producto de los encantamientos de Afrodita, se marchó con él. Ahora bien, podemos analizar que la diosa Hera lo que le ofrece es poder, la diosa Atenea le ofrece sabiduría y la diosa Afrodita le ofrece amor. Y entonces vemos aquí tres obsequios totalmente diferentes. Una le ofrece la sabiduría en el pensar, la otra le ofrece la gracia en la vida anímica y la otra el poder en la voluntad. Y esto es muy interesante porque los troyanos se quieren apropiar de ese conocimiento
que tenían los griegos, ese conocimiento de la vida espiritual que no partía de lo racional, sino de lo intuitivo sentimental, por decirlo de alguna forma. Y entonces ellos quieren aquella sabiduría sobre la cual los griegos ya están dando un paso adelante, porque los griegos vencen a los troyanos a través de la astucia de Odiseo o Ulises, según los romanos. Y es mediante el engaño y la inteligencia que pueden doblegar a aquellos troyanos para recuperar lo anterior. Y entonces podemos ver que como significado hay un cambio de era, un cambio de etapa, en donde los seres humanos empiezan a utilizar el intelecto de una manera diferente. Y esto es análogo a la idea de Sócrates cuando dice que ya no necesitamos a los dioses para pensar, sino que lo podemos hacer por nosotros mismos. Y entonces tenemos a Paris como el portador de esta vida anímica, tenemos a Odiseo como el portador del pensamiento y de la astucia. Y después tendremos a Eneas, que se llevará la espada de Príamo, como aquel que podrá encarnar los deseos de poder de la diosa Hera cuando sea el antecesor de la fundación de Roma. Y entonces tenemos a los troyanos en ese mundo anímico ensoñado, a los griegos en el mundo del pensamiento y a los romanos en el mundo de la voluntad. Pero hay otro personaje que ya nombré, que es Aquiles, que es poseído por la ira y que también nos muestra este paso de lo anímico que nos nubla el sentido en el sentido de la inteligencia, quiero decir, valga la redundancia. Esa ira que fue la gran desgracia de aquella guerra, porque si Aquiles hubiera actuado antes y no se hubiera enseguecido por la cólera, la guerra hubiera tenido un desenlace anterior. ¿Y quién es aquel que puede frenar esa cólera? Bueno, aquí entra algo interesantísimo, porque es aquello que puede vincular el pensamiento con lo anímico a través de la voluntad, y es el arte, y es Febo Apolo, el padre de las musas, aquel que vence a Aquiles, dañándolo en el único lugar vulnerable que tenía, en el único lugar humano que tenía, que era su talón. Nos despedimos con una frase de Homero, aquel hombre que relató la Ilíada y que era ciego, y que también nos da una muestra de que aquella ceguera es metafórica y no literal, porque ya es ciego para el mundo de los dioses, porque como buen griego ya tiene ese impedimento, porque el intelectualismo empezó a obrar sobre él. Y la frase dice así: Odiseo, para mí, como las puertas de Hades, es el hombre que oculta una cosa en su seno y dice otra.